Y habíamos visto Génesis, el libro de los comienzos. Habíamos visto por qué leer Éxodo, que es el libro de la redención del hombre que cayó en Génesis. En Éxodo es redimido mediante la Pascua. Y en Levítico el asunto que se trata es cómo un hombre, una mujer, puede tener comunión con un Dios santo. Nosotros somos todo lo contrario y la tendencia nuestra es a alejarnos del Señor. Entonces, ¿cómo puede una persona que no es santa, que es pecadora, acercarse a un Dios puro y santo? ¿Y cómo puede no solo acercarse, sino caminar con Dios? Entonces el libro de Levítico es muy importante para nosotros. Nos hace entender por qué podemos orar, por qué Dios nos recibe, cómo hacemos para mantenernos en su presencia, cómo hace Dios para no abandonarnos. Pues en general nosotros sabemos la respuesta. La respuesta es gracias a la cruz del Señor Jesús. Pero hay muchos más detalles que aprendemos del libro de Levítico. Y la vez pasada vimos que se necesitaban 4 cosas para que pudiéramos tener esa comunión con Dios. Perdón. La primera cosa era los sacrificios. En el libro de Levítico hay una cantidad muy grande de sacrificios y al principio, sobre todo, se nos muestran las diferentes clases de sacrificio. Y la obra del Señor pues fue una sola, en la cruz, la que hemos recordado esta mañana. Pero hay tantas cosas que ocurrieron ahí, en esa obra de la cruz, que para poderlas entender nosotros necesitamos muchas fotos, muchos retratos, muchas figuras, muchos dibujos. Y eso es lo que nos da el libro de Levítico en los primeros capítulos. Y nos hace entender que la cosa más importante para poder nosotros como pecadores tener comunión con un Dios tan santo es por la obra de la cruz. Si no, no habría posibilidad. Y esa obra es muy rica, muy rica. Yo diría que es infinita para nosotros, poderla entender completamente como Dios la ve. Pero Dios sí nos cuenta que esa obra es suficiente para que una persona pueda ser perdonada, pueda tener paz con Dios, pueda caminar con Dios y pueda estar con Dios por la eternidad. Es una maravilla. La segunda cosa que Dios proveyó para poder tener el hombre pecador una relación con Dios es el sacerdocio. Sacerdotes. En el Nuevo Testamento los sacerdotes somos los creyentes y el sumo sacerdote, que está por encima de los sacerdotes, es el Señor Jesucristo. Y gracias a esos sacerdotes, el pueblo normal podía tener relación con Dios. Entonces, mediante los sacrificios y mediante el sacerdocio. Una tercera cosa que vimos fue una de las fiestas que Dios mandó celebrar y que fue el día de la expiación.
Ese día es tan importante en la presencia de Dios que el libro de Hebreos es una explicación de ese día. Gracias a esa obra del día de la expiación, el pueblo podía tener comunión con Dios por el siguiente año. El siguiente año había que volver a ofrecerlo. Los judíos todavía lo celebran. En las próximas semanas celebrarán ese día, el gran día del perdón o el gran día de expiación. Pero nosotros ya sabemos, ya tenemos a la persona que representa el día de expiación, y es el Señor Jesús. Y el Señor Jesús no tuvo que entrar una sola vez en el lugar santísimo, y el siguiente año volver a entrar, y el siguiente año volver a entrar, sino que una vez para siempre entró con su propia sangre en el cielo mismo, que es el lugar santísimo permanente. Y allí está su sangre. Y entonces nosotros no obtenemos perdón delante de Dios, los que nos hemos arrepentido y le hemos entregado nuestra vida a Él. No tenemos perdón solo por un año, sino para siempre. Y por eso el día de la expiación es especialmente entrañable para los creyentes. Y ese día ha hecho escribir a muchos creyentes muchas cosas hermosas, mirando y estudiando cada detalle, y a ver si el Señor nos concede alguna vez poderlo hacer. Valdría la pena una conferencia para eso. Entonces, esa es la tercera provisión de Dios para que el pueblo de Israel pudiera andar con Él por el desierto. Y es la tercera provisión para nosotros, para que podamos nosotros andar con Dios en medio de este mundo. Y la cuarta es el agua. El agua, hay mucha agua en Levítico, y el agua nos habla de la palabra de Dios. La palabra tiene un efecto muy poderoso en nuestros corazones. Cuando nosotros tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a estudiar, tenemos que ir al mercado y escuchamos cosas que a Dios no le gustan, o vemos cosas, o de repente nos vemos provocados a hacer cosas que Dios no quiere que hagamos, necesitamos ser limpiados de la contaminación. No es propiamente que hayamos pecado, pero sí que nos sentimos contaminados. Y la palabra de Dios tiene ese efecto en nosotros. Es un libro muy especial porque no solo nos cuenta cosas, sino que llega al corazón. Y el agua que está presente en Levítico en muchos lugares nos habla de la palabra de Dios. Entonces son 4 provisiones que Dios hizo para Israel y para nosotros, para poder tener comunión con Él. En los primeros 16 versículos de Levítico están esas 4 provisiones: los sacrificios, el sacerdocio, el gran día de la expiación y el agua de la purificación. Entonces, pues mirando lo que habíamos visto la primera vez que hablamos de Levítico, nos queda faltando del capítulo 17 al capítulo 27. ¿Y de qué hablan esos capítulos? Hasta aquí, en realidad, está completa la provisión de Dios. Hay todo.
de parte de Dios está hecho todo para que caminemos con Él. Todo. Para que caminemos derechitos y en la gloria le veamos y sigamos por la eternidad con Él. Entonces, ¿para qué los capítulos 17 al 27? Esos capítulos hablan de la parte nuestra. La parte nuestra no cambia nada la parte de Dios, gracias a Él. Pero sí nos ayudan a disfrutar o no disfrutar de lo que el Señor ha dado. Si hay tanta belleza en Levítico 1 hasta el 16, pero uno no quiere escuchar eso, si uno no le importa eso para nada, pues por muy hermoso que sea, no le sirve para nada. Entonces la segunda parte de Levítico nos muestra la actitud, el lado nuestro, para que esa comunión con Dios sea buena. Entonces, así como nos explicó hace 8 días el hermano, que las epístolas tienen una parte doctrinal, una parte de Dios, que Dios ha hecho y que nadie puede cambiar, pero tiene también una parte práctica, que es lo que nos corresponde a nosotros, que no anula en nada la fidelidad de Dios y las promesas de Dios, pero que sí permiten que disfrutemos o no de lo que Dios nos ha dado. Y así está hecho Levítico. Entonces, esa parte también es importante. El ajustar nuestra vida de tal manera que podamos disfrutar de las riquezas que hay en los primeros capítulos. En el capítulo 17 de Levítico, vamos a mirar algunos versículos que nos dan idea de lo que trata Levítico 17. Dice el versículo 3 y 4, dice: cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey, cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. El lenguaje es fuerte. Gracias a Dios no ocurre literalmente hoy en día. El asunto que aprendemos aquí es la importancia que tiene para Dios las reuniones. Si alguien dice: yo con mi Señor en mi casa y no tengo que ver cosas y no tengo que tener disgustos, solo. Hay creyentes que piensan así y se quedan solos en la casa y siguen al Señor solos, tienen la palabra, tienen un himnario, pues hacen la reunión solos. Pero el Señor no quiere eso. Él ha fijado un lugar donde está el tabernáculo de reunión en el Antiguo Testamento y donde hay 2 o 3 congregados en su nombre en el Nuevo Testamento. Entonces el Señor quiere que vayamos allí. Y no hacerlo interrumpe nuestra comunión con el Señor. Parte de nuestra madurez cristiana se adquiere
en las reuniones y en el trato con otros hermanos. No todos los hermanos somos fáciles, pero en el trato unos con otros aprendemos a tener paciencia, a amarnos, a ayudarnos, a orar los unos por los otros. Y no solo eso, sino que sencillamente el Señor quiere que nos reunamos. Pero claro, hay muchas ventajas en reunirnos. Solo que en este caso se trata de que el Señor lo quiere. Las reuniones. En el capítulo 18 hay otro aspecto. Versículo 3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. El Señor quiere que aunque andemos en el mundo, no andemos como ellos, sino que andemos como Él nos ha dicho. Y lógico que uno tiene cierta atracción para actuar como ellos, al fin y al cabo ellos actúan así. Pero el Señor dice, no hagas eso. Y hay muchas cosas malas que hace este mundo, muchas cosas malas. Entonces, el Señor quiere que nos apartemos de esas conductas. Esa es la parte nuestra para disfrutar de la comunión con Él. Y en el versículo 21 de Levítico 18 hay algo muy interesante, sobre todo ahora que tenemos una bebita entre nosotros. Versículo 21 dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. El Señor quiere que nuestros hijos sean para Él, no para este mundo, no para el mal, no para... sino para Él. Y sucede que muchos padres facilitan que sus hijos actúen como la gente de este mundo, que actúa mal. Pero el Señor quiere para nosotros otra conducta en familia para que nuestros hijos puedan ser para Él. Entonces, aunque todo el mundo lleve a los hijos a su manera, nosotros los criamos para el Señor. En el capítulo 19, el versículo 2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. En este capítulo hay una cantidad de mandamientos pequeños, pero todos ellos guiándonos a ser apartados para Dios como Él es. Él es apartado del mal, pues nosotros también. Hay cosas como, por ejemplo, versículo 16 del capítulo 19. No andarás chismeando entre tu pueblo. Versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Versículo 18. Versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Qué más? Versículo 14. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Y así sucesivamente
muchos detalles donde los 10 mandamientos están desarrollados en forma más específica. Esas cosas parecen pequeñas, pero una tras otra sumadas, pues nos impiden gozar de la comunión con el Señor. Entonces todo eso hay que no hacerlo. En estos capítulos veremos que cuando se comete un pecado de esos, hay que remediarlo. En algunos casos, la cosa tiene que ser radical y la persona tenía que ser cortada del pueblo. Y en el Nuevo Testamento tenemos ese caso también, solo que no se mata a la persona, sino que se aparta de comunión. Si, como en el caso de Corinto, que había alguien que convivía con su madrastra, esa persona tuvo que ser reprendida y quitada de comunión por su conducta. Así hay otros pecados, con el fin de que la casa de Dios siga en santidad. Entonces hay casos radicales, pero hay casos que no son tan radicales. Entonces lo que hay que hacer es confesar lo que se hace con arrepentimiento y apartarse de esa conducta. Recordar el sacrificio del Señor Jesús en la cruz, que allá fueron cargados y fueron castigados mis pecados, pero tener un deseo de cambio, decirle al Señor, ayúdame a cambiar esa conducta. Confesar es muy importante, siempre confesar si hemos hecho algo mal. Y aún en el caso de que tenga que ser puesto fuera de comunión, como ese creyente en Corinto, él fue restaurado cuando confesó su pecado. Y no solamente delante del Señor, sino también delante de la congregación, confesó lo que había hecho. Entonces, en la segunda carta a los Corintios vemos a Pablo diciendo que fuera admitido otra vez, porque se había arrepentido. Entonces, los mismos principios que vemos en el Antiguo Testamento están en el Nuevo. Y por eso es tan útil para nosotros meditar en todos estos capítulos de Levítico. En los capítulos 21 y 22 tenemos lo mismo, pero en un nivel más alto. ¿Por qué? Porque en los capítulos 21 y 22 se trata de los sacerdotes. Los sacerdotes eran un grupo especial de personas escogidas del pueblo para el servicio de Dios. Era la parte del pueblo más cercana a la presencia de Dios. Entonces ellos tenían que tener unas normas más altas. Entonces, por ejemplo, en el 21:4, en el Levítico 21:4 dice, no se contaminará el sacerdote como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Y en el versículo 6, santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. Entonces, a ellos, el capítulo 8 y 9 se ha dedicado especialmente a la consagración de los sacerdotes. Pues el capítulo 21 y el 22 habla de la conducta de los sacerdotes. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Pues la otra vez vimos
que el Señor Jesús nos hizo un real sacerdocio. Él es el sumo sacerdote y nosotros somos los sacerdotes. Creyentes, mujeres y hombres, somos sus sacerdotes hoy. Entonces, las cosas que se dicen en Levítico 21 y 22 de adquirir un mayor nivel de santidad, nos afectan a nosotros, porque somos sacerdotes y presentamos cosas delante de Dios. En realidad, este es un principio bíblico. Entre más el Señor me haya dado a mí, entre más cosas me haya enseñado, entre más experiencia yo haya acumulado con Él, más responsable soy. No es lo mismo un creyente que lleva 10 años en el caminar con el Señor que uno que acaba de convertirse. No tiene tanta luz el nuevo como el que ya lleva un tiempo. Y así sucesivamente. No es lo mismo una persona que sirve al Señor que una persona que no le sirve, o que le sirve poco, o que tiene una responsabilidad menor. Entonces, a mayor luz, cuanto más luz el Señor nos ha dado, tanto mayor responsabilidad. Y ese es un principio que se ve por toda la Escritura y que también se ve aquí en Levítico 21 y 22. Hay leyes, digamos así, un poco más estrictas para los sacerdotes. Luego, del capítulo 21 y 22, viene el 23. ¿Y qué hay en el 23? Versículo 4. Levítico 23, versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y entonces, a partir de allí se nombran 7 fiestas que Dios quería que el pueblo celebrara cada año. Algunas fiestas de estas las celebran los judíos aún hoy en día. En estos días tienen 3 seguidas: el gran día de la expiación, el sonido de las trompetas y uno más, que ahora no recuerdo. La fiesta de los tabernáculos. Lo interesante de estas fiestas, según la Biblia, es que son ideas de Dios. Y eso es muy especial. Nosotros aquí tenemos fiestas y normalmente se celebran ciertas fechas especiales, que ocurrió algo especial para la nación, o cuando una nación es muy religiosa, pues una fiesta religiosa, pero no tenemos fiestas en nuestro calendario que hayan sido determinadas por Dios en la Biblia. Y ese es el privilegio que tienen los judíos, que tuvieron los judíos. Celebrar lo que Dios celebra, lo que Dios quiere que celebren. Y en los días que Dios quería. Él fue el que hizo este mundo y el que hizo las estaciones y el que hizo la época de siembra, la época de cosecha, y según su creación, así van bien armonizadas estas fiestas. Entonces, visto como celebraciones, es una maravilla. Es el pensamiento de Dios aplicada al calendario que
que usamos cada día. Pues nosotros no tenemos el calendario judío. Tenemos otras fiestas, otros meses, inclusive los días no los contamos como Dios los cuenta. Tenemos otro calendario. Pero qué privilegio para los judíos tener ese calendario y haberlo tenido desde el principio. Son los pensamientos del Señor en su día a día. Pero la importancia que tienen para nosotros estas fiestas es que, como todo en la Escritura, no es solo un capricho de Dios. Perdón por expresarme así. No es solo una idea que al Señor se le ocurrió y bueno, pues toca hacerle caso. Sí, Él merece toda nuestra obediencia, pero normalmente en cada cosa que Él nos reveló en la Escritura hay toda una cantidad de pensamientos detrás. Y por ejemplo, con las 7 fiestas, Dios dejó ver a su pueblo el propósito de Él con toda la historia. Y entonces es posible estudiar estas fiestas paralelamente a las dispensaciones. Y la última fiesta, por ejemplo, la de los tabernáculos, nos habla muy claramente del milenio. Y la fiesta del gran día de expiación, aparte de hablar lo que ya dijimos, representa también el arrepentimiento del pueblo judío cuando el Señor Jesús venga. Habrá un arrepentimiento nacional. Entonces, detrás de cada fiesta, de cada celebración, Dios tenía pensamientos que revelar. Y eso es la trascendencia o la importancia de este capítulo y de todas las cosas que el Señor nos ha dicho. Normalmente son muy profundas. Nosotros las vemos, las leemos, pero normalmente son muy profundas. Tienen mucho por detrás que investigar. Y en estas fiestas también es así. Algunas veces aquí en Barcelona hemos estudiado las 7 fiestas de Jehová y pues nos hemos dado una idea de todo el contenido que esas fiestas tienen. Bueno, vamos con el capítulo 24. En el capítulo 24, en el versículo 2, dice el Señor: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Después se hablará de los panes de la proposición, es decir, de cosas que se necesitaban en la casa de Dios. Nosotros sabemos que eso no lo mandó el Señor del cielo, no cayó en un paquete. La manera como Dios proveía para su casa en el desierto era a través de los suyos, de cosas que Él les había dado a los suyos. Y entonces les pedía ofrenda y de ahí había provisión para su casa. Lo mismo es hoy en día. Para la casa de Dios se necesita alimento y se necesita entonces, hermanos, que estén dispuestos en la presencia de Dios a estudiar la palabra para poder compartir con otros. El Señor ha dado diferentes dones
para que cada uno sirva en la casa de Dios y su contribución ayude a que el edificio crezca, los otros creyentes crezcan, los niños crezcan, los jóvenes crezcan y los adultos crezcamos. Todo está previsto en la palabra de Dios y el Señor ha dado todo lo necesario, pero a través de los suyos. Y tal vez es un principio que aprendemos en Levítico 24. Cada uno disponerse para colaborar en la edificación del cuerpo de Cristo, según el don que ha recibido cada uno. Por supuesto, el Señor también necesita cosas materiales. ¿Y esas cosas materiales de dónde salen? Él usa el bolsillo de los creyentes. Usa sus trabajos, sus sueldos, para que su obra continúe. Dones, digamos, cosas materiales y servicio de parte de los suyos. De esto es que se alimenta la casa de Dios hoy en día. Y con esto recibimos un aliento todos nosotros para hacer lo que haya necesario de nuestra parte, cada uno de su parte, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ninguno es inútil. Ninguno es reemplazable. A cada uno por el Espíritu Santo Dios nos dio algo para hacer que otro no puede hacer. Entonces, cuando hay pobreza en la casa de Dios, cuando eso no funciona, alguno deja de servir, o muchos. Cuando funciona armoniosamente la casa de Dios, cuando cada uno en comunión con el Señor contribuye con su parte. No hablo de lo material únicamente, hablo de los dones, de las capacidades de servicio, de los talentos que el Señor nos ha dado. Todo eso contribuye a la edificación de la casa de Dios hoy en día. Muy, muy bonito este capítulo 24 en esa parte. La segunda parte nos habla de una persona que blasfemó, una persona del pueblo que blasfemó. Entonces, lo que dijimos antes, era necesario actuar y cortar con ese mal de raíz. Y ya vimos que en el Nuevo Testamento, pues no se trata de matar a la persona, de juzgarla con la pena de muerte, pero sí de separarla de la comunión con los demás hermanos. En todo caso, que el pueblo se mantuviera santo, tal como Dios quiere. En el capítulo 25 hay otra cosa interesante. En el capítulo 25 dice, en el versículo 4, que se podía sembrar la tierra todo el tiempo, pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Esa es una cosa muy interesante. La necesidad de descansar del trabajo, pero no solo para tener tiempo de ocio y descansar nosotros nada más, sino para descansar en comunión con Dios. Dios, cuando el día que no trabajamos o el tiempo que no trabajamos para dedicarlo a algo para Él, en ese tiempo Él provee. Y aquí a los israelitas les prometió eso. No se preocupen que porque no van a trabajar, entonces ese séptimo año no van a comer.
No, no, no. Yo los voy a bendecir el sexto año, de tal manera que ustedes podrían vivir con esa bendición 3 años si quisieran. Pero él pedía un año de descanso en su presencia y de dejar él descansar la tierra. Esto es algo que no nos cabe en la cabeza hoy en día, que haya un año que dejen de sembrar. Si este año, aunque han sido solo unos meses de paro, nos estamos volviendo locos por la economía, pues mucho menos parar un año y parar cada 7 años un año. Pero notemos, ese es el pensamiento del Señor. Tomar ciertos tiempos de descanso para Él. Es decir, para descansar, pero en comunión con Él. Y luego en la segunda parte está otra cosa también muy interesante, que es el año del jubileo. Es un año de descanso cada 7 semanas. O sea, al principio es el mismo. Dejar descansar la tierra, pero con una cosa más, una cosa adicional. La tierra en Israel no se podía vender para siempre, porque la tierra no era del propietario, del que figuraba en las escrituras, sino del Señor. Entonces, el Señor permitía que esa persona, digamos, fuera el mayordomo de esa tierra durante su vida. Pero la tierra es del Señor. El Señor lo dice muy, muy claramente. No recuerdo si apunté el versículo, pero la tierra, sí, versículo 23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Pues esto es interesante porque el Señor ha puesto en nuestras manos cosas, propiedades, ha puesto en nosotros también capacidades, pero no son nuestras realmente. Y en el cielo no las tendremos. En verdad, esta tierra le pertenece al Señor completamente. Y aunque hayamos comprado casas o terrenos aquí, eso se va a quedar aquí. Y la Biblia nos dice que eso será destruido para cambiar y que venga el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, lo que nosotros somos de lo que tenemos, en realidad lo que somos es mayordomos de lo que le pertenece al gran dueño. Y eso nos hace responsables por las cosas que Él nos ha dado, que ha puesto en nuestras manos. No son nuestras realmente. Están puestas en nuestras manos para que las administremos para Él. Y ese principio está muy claro aquí en Levítico 25. Somos administradores de lo que en realidad le pertenece al Señor. Y nosotros somos, pues, forasteros, somos peregrinos en este mundo. Este tiempo de peregrinaje terminará y entonces daremos cuenta de lo que hemos hecho con lo que Él nos confió, nos prestó. Muy interesante este capítulo 25. El capítulo 26 es un resumen más o menos de lo que hemos dicho. En los versículos 1 al 3
de Levítico 26 dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto, etc. Una cantidad de bendiciones que el Señor daba a Israel por su obediencia. Y luego, en el versículo 14 y 15, dice: pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán, etcétera, etcétera. Entonces, sí es un resumen de los capítulos anteriores y de otras leyes que el Señor puso antes y que pondrá después. Hay consecuencias de la obediencia y hay consecuencias de la desobediencia. Nosotros no perdemos la salvación porque eso no nos fue dada por obras, pero nosotros sí podemos perder la comunión con el Señor e irnos descuidando y finalmente terminar en un estado incluso peor que muchos que no han conocido al Señor. Entonces, no es lo mismo, no nos ocurrirá lo mismo que a Israel, pero sí hay una consecuencia de andar fielmente con el Señor y una consecuencia de no andar fielmente con el Señor. Y pues eso lo podemos ver en toda congregación. No es que la persona cae fulminada como en Israel o que sea apedreada como en Israel, pero hay consecuencias. Y si yo me descuido, ustedes van a ver que yo también me voy de para atrás. Y si me descuido más, a lo último estaré en una condición de la que es muy difícil salir. El Señor es muy misericordioso y ha restaurado a muchos que estaban muy lejos. Él lo puede hacer y en su misericordia lo sigue haciendo. Pero todo el tiempo que nosotros estemos lejos es tiempo perdido. Y lo que he notado es que el tiempo en el que estamos caminando lejos del Señor nos deja huella y secuelas, de tal manera que aunque sí vuelvo al Señor y el Señor me recibe con los brazos abiertos, esas cosas me siguen molestando. Y una segunda recaída, un segundo rebrote de pecado puede llegar. Entonces, esto es un llamado muy serio. La obediencia tiene consecuencias. Hay gozo, hay paz, hay felicidad, digamos así, en la presencia del Señor.
Pero la desobediencia, el tomar los mandamientos del Señor de cualquier manera, también tiene consecuencias en nuestra vida. Y pues, que el Señor nos guarde. Esta conducta, todo lo que ha hablado la segunda parte de Levítico, no altera para nada la primera parte, la parte de Dios, pero sí trae consecuencias para nosotros. Y también trae consecuencias para los que nos ven. Bueno, y finalmente en el capítulo 27 nos habla de cosas consagradas al Señor. Cosas consagradas al Señor. Y pues ahí se habla de que hay algunas cosas que necesitan ser redimidas. Deberían ser entregadas al Señor, pero no se puede por alguna razón, entonces se puede reemplazar con otra cosa. Pero hay cosas que no se pueden redimir, que le pertenecen a Él. Y una cosa, me gustaría fijarme en esto, en el versículo 26, dice, pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará. Sea buey u oveja, de Jehová es. Versículo 28, pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová. De todo lo que tuviere, de hombres y animales, de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. A veces queremos dedicarle cosas al Señor. A veces le hemos dicho que queremos dedicarle el mejor periodo del día, que es por la mañana, a Él. O que del sueldo o de las entradas que tenemos, lo primero, sacar una parte para Él. O algunos creyentes han consagrado a su hijo mayor al Señor. El primogénito se lo dedican al Señor. Señor, queremos que este niño sea para ti. Ayúdanos a criarlo para que sea para ti, sobre todo el mayor. En fin, y así hay cosas. Y en las Escrituras el Señor da campo para eso, para que dediquemos voluntariamente cosas a Él. Pero eso sí, una vez que sean dedicados, ya no son míos. En el Nuevo Testamento tenemos ese caso con las ofrendas monetarias. Si el Señor me ha dado un sueldo o unas entradas, el Señor quiere que yo voluntariamente aparte algo de eso para Él y lo lleve a la reunión. Una vez que lo he apartado, ya no es mío. Es del Señor. Es el tesoro de Él. Cuando también nosotros le hemos dicho, Señor, yo quiero consagrar mi vida para ti. Quiero vivir solo para ti. El Señor escucha eso. Y eso es serio para Él. Entonces, la enseñanza de Levítico 27 es esta. Hay cosas que consagramos al Señor y que son cosas que para Él son muy santas. Para Él son cosas que le pertenecen, que ya no me pertenecen a mí.
Y por eso es importante que midamos nuestras palabras cuando le hacemos la dedicación de algo al Señor. Y que también tengamos en cuenta eso con nuestras ofrendas. Lo que el Señor pone en nuestro corazón, apartar para Él, tenemos que entender que eso es de Él y que Él desea que lo tratemos así. Entonces, como vemos, en resumen, esta segunda parte de Levítico habla de cosas prácticas y nos permiten disfrutar más o menos de lo que el Señor quiere darnos con lo que nos entregó en la primera parte. Los sacrificios, el sacerdocio, el gran día de la expiación, el agua de la purificación, nada de eso se ve afectado por nuestra conducta, pero sí nuestro disfrute. Y también el disfrute del Señor, que a veces en esto no pensamos. Que Él pueda disfrutar de nuestras vidas porque son suyas. Pues el Señor nos ayude y sobre todo que la próxima vez que leamos el libro de Levítico veamos todas las enseñanzas que están puestas ahí para nosotros.